Amada familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo para todos. Es un gusto, un privilegio, siempre lo digo, poder compartir con ustedes, tener oportunidad, este privilegio de aportar eh, para la edificación de todos nosotros. Eh, También sé que es muy importante para todos el momento de la reunión en Zoom porque con los aportes de cada uno pues nos edificamos todos. Queriendo dar continuidad al tema abordado por el pastor Abel, quisiera hacerlo teniendo en cuenta pues las circunstancias y crisis actual que afronta nuestro país y pues no solo nuestro país sino también nosotros, las circunstancias que vivimos a diario en nuestras vidas, cómo afrontarlas, pero quisiera ver cómo las afrontamos desde el punto de vista de la inteligencia espiritual. Cómo afrontamos todas estas dificultades teniendo en cuenta que somos seres integrales que operamos en este ámbito terrenal, pero desde una posición espiritual, desde una posición celestial, desde una posición en Cristo. Eh, en todos los roles que cumplimos, en todas las esferas, ámbitos que nos movemos en esta tierra, nosotros somos seres integrales. Antes solíamos pensar que teníamos una vida espiritual y una vida secular, pero nosotros sabemos que no es así. Nuestra vida es una sola en Cristo, somos seres espirituales en todo tiempo, no hay una separación en dos clases de vida, digámoslo así. Eh, en el ámbito en que desarrollamos nuestra asignación por ser luz, es común y es muy normal que las personas que nos rodean suelan hacernos preguntas y de pronto en este tiempo quieren preguntarnos cuál es eh, nuestra posición frente a la situación del país, a esta situación político, social y además del COVID que enfrenta nuestro país. Es común que ellos vengan a nosotros buscando una respuesta y buscando qué posición tenemos, pero también es muy común que ellos ya tengan pensado la respuesta que les vamos a dar o quieren escuchar la respuesta que ellos necesitan de acuerdo a la posición que ya antes ellos han tomado. Entonces, ¿cómo nosotros desde la inteligencia espiritual podemos dar una respuesta acertada, una respuesta sabia de acuerdo a la verdad presente? Quiero leer Primera de Corintios 2, del 6 al 16, y dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer como un pequeño resumen de lo que nosotros entendemos por inteligencia espiritual. Sabemos que hay diferentes clases de inteligencia, hay inteligencias humanas, sabemos que hay inteligencia emocional, que hay inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, artificial. Bueno, hay varias clases de inteligencia, pero hay una inteligencia que es superior a todas y que proviene de Dios, y es la inteligencia espiritual. Yo creo que ya todos tenemos una idea de qué es la inteligencia espiritual, y pues no vamos a ir a estudiar cada clase de inteligencia, sino vamos a hablar de la inteligencia espiritual. Tampoco vamos a profundizar mucho en la inteligencia espiritual porque, como digo, ya todos de cierta forma tenemos una idea de qué es la inteligencia espiritual, pero de hecho es un tema muy profundo y pues nos tomaría también, como todo lo de Dios, muchísimo tiempo en estudiarlo a profundidad. Pero ¿qué podemos decir de la inteligencia? Si habláramos de la definición de inteligencia, podríamos decir entonces que es esa capacidad que tenemos para resolver problemas, circunstancias de una manera eficaz. La inteligencia espiritual entonces vendría a ser esa capacidad que tenemos, que nos ha dado Dios a través de la mente de Cristo, pues para conocerlo primeramente, para conocer al Padre, para conocer al Cristo eterno, pero también para darlo a conocer. Además de eso, pues esta inteligencia en nosotros, los hijos de Dios, nos ayuda pues también a resolver las circunstancias y los problemas de la vida diaria, las cosas que se nos presentan en el ámbito que desarrollamos. Si miramos el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pues sabemos que la sabiduría también va íntimamente ligada a lo que es la inteligencia espiritual. Leíamos en el último versículo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente más majestuosa, más grande, más poderosa del universo. La mente creadora, el que ideó todo esto, el que creó esta tierra, este universo, esa mente creadora ahora nos ha sido impartida a nosotros y tenemos esa misma mente. Ahora, si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos la inteligencia de Cristo. Esto es grandioso, esto es fabuloso. El hecho de poder ver, entender que tenemos su mente, que participamos de una clase de inteligencia superior, mayor, de la misma clase de inteligencia que Dios tiene. Esto es grandioso para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántas cosas podemos hacer con una inteligencia de tal poder, de tal magnitud? A veces no alcanzamos a dimensionar lo que es la mente de Cristo. De pronto, anteriormente, repetíamos estos versículos: es que yo tengo la mente de Cristo.
pero en realidad no alcanzábamos a dimensionar esta realidad, esta verdad presente, que es tener su mente y por lo tanto tener una clase de inteligencia de la misma que tiene el Padre, que tiene el Hijo, una clase de inteligencia de tal poder y magnitud. Entonces, en nosotros esta clase de inteligencia nos lleva primeramente, como decía ahorita, a conocerlo, a conocer de Él. Sin esta clase de inteligencia, sin la mente de Cristo, no habría manera de que pudiéramos conocerle. Pero el versículo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Note bien que esta inteligencia no es para todo el mundo. Aún siendo hijo de Dios, yo puedo poseer la mente de Cristo, puedo tener esta inteligencia espiritual, pero nunca desarrollarla, nunca disfrutarla. Puede estar desde que la vida de Cristo me fue impartida, pero puedo durar 20, 30 años haciendo un ejercicio religioso, cúltico, ritual, pero nunca disfrutar de eso que se me había dado, de esa clase de inteligencia. Nunca saqué el provecho y nunca usé esta inteligencia suprema para uno, para dar a conocerlo y darlo a conocer, y dos, pues para los asuntos de la vida terrenal. Ahora el versículo 7 dice, mas hablando sabiduría de Dios más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabemos que esta sabiduría estaba predestinada, estaba incluida dentro del propósito eterno, dentro del pacto eterno, para que nos fuese dada a los hijos de Dios. El versículo 9 dice, antes bien como está escrito, y esto es bien interesante, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Entonces dice que cosas que ojo ni oído oyó, hablando de nuestros sentidos naturales. Hace creo 15 días, 20 días hablábamos con Pili de lo que son los sentidos espirituales y cómo estos sentidos se habilitan es por el uso y también se pueden adormecer al no usarlos. Entonces, cosas que ojo no vio ni oído yo se refiere a cosas que el hombre natural no puede captar con sus sentidos naturales, pero nosotros, los hijos de Dios, podemos entender y ver, escuchar, sentir, palpar todas estas cosas que son de Dios, pero es a través de unos sentidos espirituales, a través de una inteligencia superior, la inteligencia espiritual que me es dada a través de esa mente de Cristo. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién conoce las cosas más íntimas de nosotros? Pues el espíritu de nosotros que está en nosotros. Asimismo, en Dios solo el espíritu de Dios conoce lo profundo, conoce las cosas de Dios. Ahora entendemos que cuando nos fue impartido la vida de Cristo, el Espíritu de Dios se unió a nosotros, se mezcló haciendo una unión inseparable, y ahora esa unión inseparable nos permite tener la mente de Cristo y acceder a la misma inteligencia del Creador. Esto es tremendo, esto es de otro nivel, esto es glorioso poder entender cómo podemos operar y cómo podemos hacer práctica esa inteligencia espiritual de la que habló el apóstol Pablo. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora hay un objetivo con todo esto,
con que hemos recibido el Espíritu de Dios, con que ahora tenemos la mente de Cristo, con que ahora tengamos esa inteligencia espiritual, y es que sepamos qué es lo que el Padre nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Pues sabemos que nos concedió a su Hijo, que ahora está en nosotros, y nosotros en Él, nos concedió vida eterna, nos concedió su gracia, su misericordia, su justicia, y podemos quedarnos enumerando la cantidad de cosas que el Padre nos ha concedido. Entonces, esta clase de inteligencia es para que nosotros podamos saber y entender qué es lo que se nos ha sido dado. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y es aquí un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que es claro que dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y también dice que no las puede entender. No es que ni siquiera él quiera hacerlo, es que no puede. No puede porque para que él pueda entender las cosas espirituales debe haber sucedido algo en ellos. Debe haber sido impartida la vida de Cristo, y mediante el Espíritu Santo entonces hemos recibido la mente de Cristo y nuevamente la inteligencia espiritual para yo poder entender las cosas espirituales. Entonces aquí es cuando se presenta que podamos entrar en disensión, en confrontación en cuanto a la palabra con el hombre natural, porque el hombre natural nunca podrá entender las cosas que son del espíritu, y ahí también podemos usar la inteligencia espiritual al momento de querer impartir luz a las personas. ¿Con qué sabiduría, con qué inteligencia lo debo hacer para no entrar en una confrontación con determinada persona? Porque ella no va a poder entender lo que para mí ya es normal, es parte de mi naturaleza. Para él no tiene la capacidad, y como dice aquí el versículo, sencillamente no puede entender, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Entonces ahí es uno de los puntos en que podemos utilizar la inteligencia espiritual, que es clave utilizar la inteligencia espiritual al momento de ser luz a otros. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, terminamos con ese versículo nuevamente diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nuevamente, por lo tanto, tenemos esa clase de inteligencia que Dios tiene. Nos ha sido impartida esa inteligencia. Ahora ustedes se imaginan nosotros cuántas cosas podemos resolver con esa clase de inteligencia. Por eso la idea es que veamos cómo yo puedo llevar esta inteligencia a la vida práctica, a mi diario vivir, porque a veces sabemos las definiciones, tenemos el conocimiento, pero se nos dificulta llevarlo a la vida práctica. Hace unos años, cuando empecé a entender esta verdad presente, pasaron 3, 4 años y me sentía un poco frustrado porque creía que todo este conocimiento no estaba siendo llevado a la vida práctica. Quería ver cambios, quería ver resultados, y creía que no estaba pasando nada. Entonces eso en un momento de mi vida me llegó a sentirme un poco impotente y frustrado porque sentía que nada pasaba.
Claro, sabemos que sí estaba pasando y que inmediatamente la vida de Cristo nos es impartida, su gracia nunca se detiene. La vida de Cristo, su obra todo el tiempo está produciendo en nosotros lo que tiene que producir, está enseñándonos, está transformándonos, está formándonos, conformándonos cada día más a la imagen del Hijo. Pero naturalmente, de pronto, con nuestros sentidos naturales no lo podíamos ver, que era lo que me pasaba a mí. Entonces creía que era muy difícil que todo lo que estaba entendiendo fuera llevado a la vida práctica. Entonces, ¿cómo llevamos esta inteligencia a la vida práctica, no? Les comentaba la situación actual del país. Entonces, ¿cómo yo puedo usar esta inteligencia espiritual y ser valor, de aporte para este tiempo? Eh, Podemos decir que en este tiempo las redes sociales han jugado un papel tremendo, y si vemos las circunstancias del país, vemos todo lo que se fomenta a través de las redes sociales. Confieso que durante un tiempo participaba aún publicando todas estas cosas que se publicaban en redes, y me bajaba. Eso es bajarme del nivel, de la posición que Cristo me ha colocado, bajarme a la posición de un sistema corrupto, caído, de ignorancia, para terminar echándole leña al fuego. Es como si a esa hoguera que se ha formado yo le coloco otro trozo de leña, yo le coloco un poco más de combustible, ¿cierto? Y entonces desprecio el lugar que ocupo en Cristo para bajarme al nivel de este sistema corrupto. Y no es que seamos indiferentes a lo que está pasando, es que yo puedo aportar desde la posición que tengo en Cristo a las personas que están en este sistema caído. El sistema no va a cambiar por un video que yo comparta, el sistema no va a cambiar por lo que yo haga, porque definitivamente sabemos que el sistema nunca va a cambiar. El sistema siempre va a ser el mismo. Este sistema en un futuro va a ser destruido, pero él nunca va a cambiar. Podemos llevar luz a los que están dentro de este sistema, pero el sistema no lo vamos a cambiar ni con nada. Entonces, el tomar partido yo, sea de un lugar, de un lado o del otro, en nada va a ayudar o beneficiar a un cambio real. Lo único que realmente trae un cambio es traer el orden divino, el orden de lo celestial al orden o al sistema terrenal, a los sistemas de oscuridad y tinieblas. Eso es lo que va a generar un verdadero cambio. Entonces, como yo, desde mi posición en Cristo, teniendo la mente de Cristo, uso esta inteligencia espiritual para hacer un aporte real, verdadero y que permanezca. Porque cuando aportamos desde lo eterno permanece, lo eterno se mantiene, no será destruido. Y eso es lo que tenemos que traer a la parte natural, a los ámbitos terrenales, a las esferas de gobierno. Había un versículo acá que nos hablaba los príncipes de este mundo, la sabiduría de este mundo. Hay mucha inteligencia natural, humana, y esa inteligencia, no quiero que me malentiendan, no es mala. Si yo tengo inteligencia lingüística, inteligencia emocional, inteligencia lógico-matemática en los hijos de Dios, pues está potencializada, porque esta inteligencia gobernada por todas estas clases de inteligencias gobernadas por una inteligencia superior, mayor, suprema, entonces van a ser potencializadas a lo majestuoso de lo celestial y de lo espiritual. Entonces no son malas todas estas clases de inteligencia, pero sí podemos decir que son inteligencias que perecen, que se aparecen, que se terminan con el hombre, pero tenemos algo mayor y algo superior. Entonces, ¿cómo aportamos nosotros? ¿Qué ideas tenemos en este tiempo? El pastor Abel hace 8 días hablaba de cómo nos adecuamos y nos
desde lo celestial podemos acomodarnos a las circunstancias que enfrentemos. Entonces, cómo la iglesia en este tiempo opera. Se cerraron los lugares, cerraron las congregaciones, pero la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no se ha acabado, la iglesia sigue firme, la iglesia sigue dentro del propósito eterno. Dios no lo ha dejado ni la va a dejar, porque hay un propósito, una asignación que se tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo nosotros, como ministros competentes del nuevo pacto, entendiendo que tenemos todo lo necesario, que nos fue dado todo lo que necesitamos para operar en este tiempo que se nos ha asignado acá en la tierra, cómo nosotros llevamos todo este orden divino a manifestarlo en lo terrenal y a que sea establecido en todos los ámbitos terrenales? La pregunta sería, para ahora que nos conectemos en la reunión de Zoom, ¿cómo cada uno de ustedes cree que puede aportar y llevar luz dentro de un sistema corrupto y caído? Ahora, bueno, eso hablando desde la circunstancia que enfrenta hoy nuestro país, la crisis económica, social y de salud, ¿no? Porque a esto le sumamos la pandemia del COVID, como una iglesia que está activa y que no se deja derrumbar ni troncar por las circunstancias, porque ella tiene todas las capacidades que el Padre le ha dado para operar en este tiempo. A Dios no se le sale nada de las manos. Dios conocía de antemano esta temporada, Dios sabía de este tiempo, pero también Dios nos dio todo lo necesario, no nos hace falta nada. Tenemos los medios, todas las capacidades fueron puestas en nosotros para operar en este tiempo, no en un tiempo futuro, no como operaron la iglesia en el pasado, sino exclusivamente en el tiempo que se nos colocó. Nos fueron dados todas las capacidades para que fuéramos efectivos, ministros competentes del nuevo pacto, como dice la escritura, ministros efectivos que usan bien la palabra de verdad. Entonces, bueno, ahora, eso es en cuanto a, haciendo una referencia en cuanto a nuestro país, pero cómo en nuestra vida diaria nosotros podemos operar con esta inteligencia espiritual en las circunstancias, en las dificultades que se nos presentan, las dificultades económicas, de salud, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Cómo yo uso esta clase de inteligencia para resolver de una manera eficaz los problemas, las dificultades que se nos presentan. Siempre las van a ver. La escritura nunca dice que no vamos a tener dificultades, al contrario, dice que las vamos a tener, que van a haber momentos difíciles, que van a haber días de dificultad. Pero como yo, como un ministro competente, haciendo uso de esta inteligencia espiritual, opero eficazmente en cada circunstancia que me presenta la vida. Si tengo un problema económico, ¿cómo yo uso mi inteligencia espiritual para resolver un problema económico? ¿Cómo yo cambio mi economía? Esa circunstancia económica que ha sido difícil durante mucho tiempo, de pronto que ha permanecido, ¿cómo yo termino ese ciclo? ¿Cómo yo uso? Mire, es la inteligencia superior, cómo yo creo ideas y cómo yo organizo mi economía usando la inteligencia espiritual para cambiar esa situación. En la salud igual, cómo yo opero allí, cómo yo desde la mente de Cristo, usando esta inteligencia suprema, yo creo nuevos ambientes para que la salud cambie. Aún si tengo que cambiar hábitos alimenticios, ¿qué tengo que hacer? Y así en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con el esposo, con los compañeros de trabajo, cómo yo uso la inteligencia espiritual para llevar luz y para cambiar la circunstancia, para que haya un cambio real en determinada inconveniente, problema
que tenga. El pueblo de Israel conocemos que pasó 40 años siendo formado en el desierto, dando vueltas allí, y se convirtió en ese ciclo. ¿Cómo cambiamos esos ciclos nosotros que se vuelven rutinarios? Un problema con un hijo, un problema económico, y pasa y pasa el tiempo y seguimos en el mismo ciclo. ¿Cómo uso la inteligencia espiritual para cambiar también las cosas y las circunstancias de nuestra vida cotidiana? Y pues eso en sí es lo que quería que entendiéramos. Entonces, por último, diríamos que operamos desde una posición en Cristo, operamos desde lo celestial, pero nuestra asignación es terrenal. Entonces, yo opero desde allá sin bajarme a la posición del sistema terrenal. Yo opero en un sistema, yo tengo una asignación en un sistema terrenal, pero lo hago desde mi posición en Cristo sin necesidad de bajarme a este nivel, porque sería como despreciar la posición en que Él me ha puesto y no darle el valor que eso tiene. También como yo soy luz en medio de las tinieblas, pero usando precisamente la inteligencia espiritual para que esta luz llegue de una manera eficaz y no, como les decía, como suele pasar, se convierta en una confrontación o en una disensión. Como yo puedo operar en este sistema con la mente de Cristo, llevando sabiduría y no sabiduría, como decía el pasaje, de los príncipes de este mundo, de las potestades, de los principados, porque siempre nos hicieron entender que estas potestades y estos principados eran demonios, y entonces llevamos una lucha contra derrotados, contra los que fueron derrotados en la cruz del Calvario, contra Satanás y sus demonios, y llevamos una llamada guerra espiritual que en realidad consiste en cómo nosotros tenemos una lucha contra este sistema de poderes terrenales, de principados que gobiernan este sistema. Este sistema, vuelvo y digo, que es un sistema en tinieblas, un sistema caído, un sistema corrupto, el cual no va a cambiar. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros operar dentro de este sistema? Porque fuimos puestos para operar acá en la tierra donde funciona ese sistema, pero con un sistema diferente, con un sistema eterno, con un sistema de vida, con un sistema de poder glorioso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar esa inteligencia espiritual? Sería bueno que también de pronto poder escuchar cómo usted y nos edifica de pronto con un aporte o con una experiencia que usted haya tenido, cómo usted usó la inteligencia espiritual para resolver un asunto también de su vida diaria, de su vida en el trabajo, no sé, en el ambiente en que usted se mueve, en el ámbito que le ha sido asignado. Pues mis amados hermanos, eso es todo. Hay muchísimo más por decir, pero pues entiendo que también con sus aportes vamos a ser altamente edificados. Entonces, tenemos la mente de Cristo para operar en este ámbito terrenal. Tenemos inteligencia espiritual para resolver las circunstancias que se nos presenten también en nuestra vida diaria, y para impactar en este sistema corrupto de una manera sabia, de una manera inteligente, de una manera entendida, donde podamos llevar y hacerlo de acuerdo a la verdad presente. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial, Dios eterno. Danos la sabiduría, ayúdanos a poder crecer en esta clase de inteligencia, que esta inteligencia espiritual se siga desarrollando en tu iglesia, para que la iglesia sea efectiva
en la asignación que tú le has dado, Señor. Y en este tiempo, en esta temporada en la cual nos has permitido estar en esta tierra para desenvolvernos y desarrollarnos conforme a tu propósito eterno y poder dar y llevar luz a este sistema de oscuridad, Señor, poder ser luz en medio de un sistema oscuro, de un sistema perverso, corrupto, maligno. Dadnos, Señor, cada día más el desarrollar estas clases de inteligencias, Dios, para hacerlo de la manera correcta, de una manera sabia y siendo verdaderamente ministros competentes, eficaces en nuestra asignación, Dios. Gracias por nuestra familia Vida en Plenitud, porque sabemos que es una familia entendida, que es una familia que hace uso de su inteligencia espiritual para llevar transformación en todos los ámbitos terrenales, todas las esferas terrenales. Padre de la gloria, gracias Dios, amén y amén. Un saludo mis amados hermanos y bueno, nos veremos en Zoom para edificarnos con todos sus aportes. Muchas gracias.